La tercera temporada de Doctor Stone está siendo bastante disfrutable, y tras ver el cuarto capítulo me dieron ganas de hablarles sobre el enemigo de la humanidad, aquel que inició la petrificación y que de vez en cuando lanza uno que otro mensaje repitiendo la palabra why o por qué. Desde ya les aseguro que la verdadera identidad de este enemigo los sorprenderá completamente, ya sea para bien o para mal, puede que se decepcionen como puede que no. Así que bueno, aclarado eso, ahora sí, comencemos con este video. Antes de decirles directamente quién es Wyman, primero es importante darles contexto sobre el mismo, desde sus interacciones con los protagonistas hasta cómo estos lograron encontrarlo. La primera interacción que se tuvo con Wyman sucedió gracias a ese mensaje en clave Morse que vimos en el cuarto capítulo de la tercera temporada. Como en dicho mensaje solo se repetía la palabra why, se decidió llamar a este enemigo Wyman o el hombre del why. Al confirmarse que el fenómeno de la petrificación fue causado por un tercero y no por la naturaleza, el reino científico se pondría manos a la obra para recuperar la civilización lo antes posible. Era necesario evitar otro ataque y para ello tenían que regresar el mundo a como estaba antes de la petrificación. Es así como empieza la misión de recolectar recursos y aliados alrededor de todo el mundo. Pero antes de embarcarse en aguas internacionales y organizar peleas de monos, Senku primero quiso ir a cierto lugar conocido como la Isla del Tesoro. En esa isla los protagonistas derrocarían una dictadura tribal y encontrarían un montón de recursos valiosos que Byakuya le había dejado a Senku. Pero eso no era lo más importante. Lo más importante es que en ese lugar encontraron un artefacto capaz de replicar la petrificación. Se trataba de un pequeño objeto cuya forma se asemejaba al de la banda de Mobius y que además funcionaba a través de comandos de voz. Aquel que quisiera utilizarla solo tenía que decir la distancia y el tiempo en el que quisiera que el efecto se activara. Básicamente era una bomba a control remoto y debido a su efecto petrificador, los protagonistas decidieron llamar a estos artefactos medusas. Las medusas en su máximo esplendor eran muy poderosas, podían cubrir grandes distancias incluido el mundo entero. Pero desafortunadamente la que Senku y sus amigos obtuvieron ya estaba en sus últimas, le quedaba muy poca batería y por ello solo pudieron utilizarla para salvar la vida de su casa, luego de eso quedaría inservible. Pero antes de que salvaran a su casa, ocurrió el segundo contacto con Wyman. Esta vez la misteriosa entidad no repetiría la palabra why, en su lugar mencionaría un tiempo y una distancia. 1 segundo y 12.800.000 metros serían los datos con los que Wyman querría activar la medusa. La distancia que este personaje mencionó correspondía al diámetro de la Tierra. Wyman quería replicar el fenómeno que había sucedido más de 3.000 años atrás. Sin embargo, su intento fallaría estrepitosamente. Primero que nada porque la medusa no tenía suficiente energía para lograr algo así, y segundo porque no estaba cerca del altavoz. Senku ya estaba preparado para algo así. De todas maneras, que Wyman hubiera activado o no la medusa era la menor de las preocupaciones de los protagonistas, ya que lo que dejaría a todos completamente anonadados fue el hecho de que la voz que se escuchó fue exactamente igual a la de Senku. ¿Es Senku un viajero del tiempo? Esa es la pregunta que todos los miembros del reino científico se hicieron cuando Wyman habló con la voz del protagonista. Cualquiera se habría asustado un poco con eso, pero gracias a la ciencia, eso se descartó casi de inmediato. Tras oír varias veces el mensaje de Wyman porque se repetía constantemente, llegaron a la conclusión de que se trataba de una voz sintética que Wyman había logrado copiar gracias a que Senku había utilizado la medusa previamente durante su lucha contra Ibara, el jefe malvado de la isla. El susto se les pasó rápido, pero ya que este evento les generó más preguntas que respuestas, antes de regresar a la aldea Ishigami decidieron averiguar cómo es que el artefacto había llegado a la isla. Según las palabras de Matsukase, un hombre que vivió cientos de años atrás y que los protagonistas despetrificaron, las medusas cayeron a la isla desde el cielo. Este es un dato muy importante, porque le hizo saber a los protagonistas que el enemigo no se encontraba en la Tierra, y luego de analizar la señal de rayo de Wyman, Senku lograría descubrir que su enemigo estaba escondiéndose en la luna. A pesar de esta gran revelación, el plan de Senku no había cambiado. Tenían que seguir recolectando materiales por todo el mundo para traer de vuelta la civilización tecnológica. Solo así podrían construir una nave espacial para poder enfrentarse a Wyman. Durante este tour por el mundo, Senku ganó todo tipo de aliados. El más importante sería el Dr. Zeno,
un antiguo científico de la NASA, quien además fue su mentor en el pasado. Zeno es literalmente Senku 2.0, con la diferencia de que es mucho más maquiavélico. Con tal de cumplir sus objetivos, no le importa asesinar a todo aquel que se interponga en su camino, y eso, por supuesto, también incluía a Senku. Al principio estos dos fueron enemigos, de hecho Zeno y sus hombres casi acaban con el reino científico. Estuvieron a nada de matarlos a todos, pero milagrosamente los aliados de Senku lograron replicar el fenómeno de la petrificación, convirtiendo a todo el mundo en piedra de nuevo. Ese fue un arcazo, la verdad, pero desgraciadamente en este video no profundizaremos en ello. En lo referente a Wyman, durante este arco pasan cositas muy interesantes. Lo primero es que se identificó cuál fue el punto de origen de la petrificación, siendo el Amazonas brasileño, el lugar donde Wyman lanzaría una cantidad descomunal de medusas. Literalmente había una montaña de estas cosas. Segundo, como los protagonistas tenían medusas de sobra para analizar, tras romper unas cuantas y tras colaborar a larga distancia con sus aliados en Estados Unidos, consiguieron reemplazar la batería de uno de estos artefactos, la cual estaba compuesta por un diamante, y gracias a ello consiguieron salvarse a tiempo del ejército de Zeno al petrificar a todo el mundo. Y tercero, y no menos importante, luego de 7 años en los que Suika fue la única sobreviviente, años en los que dedicó cuerpo y alma para hacer ácido nítrico, tras despetrificar a todos se reveló que las medusas tenían el poder de revivir a los muertos. Esto debido a que Hyuga sí había muerto antes de que se activara la medusa, pero luego de ser despetrificado estaba fresco como una lechuga. Producto del resurgimiento de Senku y de sus amigos, Wyman volvería a hacer contacto con ellos. Esta vez sus palabras serían un poco más amenazantes. ¿Quieren morir? Esa sería la pregunta que el enemigo de la humanidad repetiría sin parar. Debido al último mensaje de Wyman, los protagonistas entienden que no pueden perder nada de tiempo, y tras despetrificar a sus antiguos enemigos, hacen lo posible por crear una nave espacial antes de que Wyman decida actuar. Una vez lograron hacer una nave que no explotara en el aire, finalmente el reino científico podía ir tras de Wyman, y los astronautas elegidos para esta proeza serían Senku, Kohaku y el guardaespaldas de Zeno, Stanley. Más tarde se les colaría a Ryusui, pero esa es otra historia. La cosa es que cuando llegaron a la luna, curiosamente encontraron a Wyman justo en el lugar en el que ocurrió el primer alunizaje de la historia, ese donde estaba la banderita de Estados Unidos. En ese lugar tan mítico, Senku finalmente se encontraría cara a cara con el responsable de la petrificación. 10 años. Ese fue el tiempo que Senku tardó en llegar a la luna desde que despertó por primera vez, y tras haber vivido un sinfín de aventuras, finalmente había llegado hasta el enemigo de la humanidad. La verdadera identidad de Wyman es una medusa, montones de ellas. Para sorpresa de todos, incluidos los lectores de este manga, Wyman no era un Senku del futuro ni tampoco algún astronauta perdido, es más, ni siquiera era un humano. Las medusas eran organismos mecánicos vivos, provenientes de algún lugar del espacio. Ellos no tenían ni idea de quién los creó ni por qué. Lo único que sabían es que querían vivir a toda costa y para poder hacer eso, se dedicaban a parasitar civilizaciones avanzadas. A cambio de ofrecerles la inmortalidad, esperaban que los humanos pudieran duplicarlos y darles mantenimiento. El oxígeno es veneno para ellos, por eso las medusas de la Tierra parecían simples objetos, pero en el espacio donde no había nada más que vacío, estos seres podían comunicarse y moverse libremente. La razón por la que hacían preguntas como ¿por qué? O ¿quieren morir? Bajo su razonamiento era bastante simple. Solo querían saber por qué la humanidad rechazaba la petrificación. ¿Acaso no querían vivir eternamente? Y si ese fuera el caso, significaría que no valía la pena parasitarlos. Hasta aquí su forma de actuar parece lógica, pero al igual que Senku, todos nos hicimos la misma pregunta. Si querían mantenimiento, ¿por qué rayos acabaron con la civilización tecnológica al petrificarlos durante más de 3000 años? No tiene sentido, la verdad. Bueno, realmente sí hay una explicación. Para poder liberarse de la petrificación es importante que exista mucha actividad cerebral. Dentro de los planes de Wyman no estaba que la humanidad tardara tanto en despertar. Creían que eran mucho más inteligentes, que despertarían en poco tiempo y luego de eso les ofrecerían colaboración mutua, pero no fue así, y al ver que la humanidad aún no era capaz de duplicarlos, las medusas optaron por irse de la luna para parasitar a otra especie. Solo una decidió quedarse tras escuchar el discurso de Senku sobre que la humanidad podía seguir avanzando hasta lograr lo que ellos querían. Se podría decir que este Wyman, esta medusa, tenía la misma curiosidad que Senku por descubrir nuevas cosas. Y eso sería todo respecto a estos organismos parasitarios, mecánicos, bios, espaciales, del destino, místico, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no les voy a mentir, en su momento me decepcionó mucho lo que ocurrió con este personaje. No tanto porque esperara que fuera un humano,
sino porque su papel en la historia se sintió muy plano. Para ser el enemigo final, entre comillas, simplemente aplicaron la de mi misión aquí ha terminado y se fueron sin más. De todas maneras, a pesar de esta decepción, Dr. Stone me sigue pareciendo una obra que vale la pena seguir, y aunque su enemigo final fuera un poco random, recuerden que lo más importante en esta historia era ver cómo reconstruían la civilización, y en ese sentido Dr. Stone lo hizo bastante bien. Y ya está, gente. Con esto llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que estarán en la descripción. Y dicho eso, ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Sai Kongru.